Hola, soy la maestra Ana y en esta ocasión estaremos revisando la segunda parte del sistema endocrino, enfocándonos precisamente en el eje hipotálamo-adenohipófisis e hipotálamo-neurohipófisis. Primero que nada, pues bueno, aquí el hipotálamo y la hipófisis van a ser glándulas que se localizan dentro del encéfalo y las cuales se van a estar autorregulando. Es decir, el hipotálamo va a liberar ciertas hormonas, las cuales van a ir a estimular o a inhibir a la hipófisis, ya sea a nivel de adenohipófisis o a nivel de neurohipófisis. En el caso del hipotálamo tenemos que este va a estar liberando 4 hormonas que son estimuladoras o estimulantes y 2 hormonas que son inhibidoras. Las 4 hormonas que son estimulantes van a ser la hormona liberadora de la hormona del crecimiento humano, mejor conocida por sus siglas como GHRH, la hormona liberadora de tirotropinas, cuyas siglas son TRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, con siglas GNRH, y la hormona liberadora de corticotropinas, CRH. Mientras que las hormonas inhibidoras van a ser la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento humano, o GHIH, y la dopamina. En cuanto a la hipófisis, tenemos que esta hipófisis se va a estar dividiendo en 2 lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, también conocidos como adenohipófisis y neurohipófisis, respectivamente. A nivel de adenohipófisis vamos a tener que se van a estar liberando la hormona del crecimiento humano o GH, la hormona tiroestimulante o TSH, la hormona folículoestimulante o FSH, la hormona luteinizante o LH, la prolactina o PRL, la hormona adenocorticotrópica o ACTH y la hormona melanocitoestimulante, MSH. Mientras que a nivel de neurohipófisis se van a estar liberando la hormona oxitocina y la hormona antidiurética. Ahora bien, ¿cómo es que yo les menciono que estos se van a estar regulando? Bueno, resulta que las hormonas que se liberen a partir de hipotálamo van a estar estimulando directamente a los lóbulos de la hipófisis. Y para ello tenemos aquí estos 4 ejes, que primero de hecho vamos a ver los ejes hipotálamo, adenohipófisis y posteriormente los ejes hipotálamo, neurohipófisis. Primero que nada vamos a revisar este eje que está ejemplificado en la imagen en color amarillo mostaza, que se refiere a que una vez que el sistema nervioso estimula a nivel de hipotálamo la liberación de hormona liberadora de tirotropinas, esta va a ir a estimular a la adenohipófisis para que libere 2 hormonas, que son la hormona prolactina y la hormona estimulante de tirotropinas. Estas 2 hormonas van a salir de la adenohipófisis por torrente sanguíneo hasta llegar a sus células diana. En el caso de la prolactina va a tener como células diana o tejidos diana a las glándulas mamarias, mientras que en el caso de la TSH va a tener como glándula o célula diana a las glándulas tiroideas. En el caso de la prolactina, junto con otras hormonas, como por ejemplo los estrógenos, la oxitocina, progesterona, entre otras, va a promover la producción de leche materna. De hecho, la prolactina es la principal hormona relacionada con la producción de leche materna, mientras que la oxitocina es la hormona relacionada pero con la eyección de dicha leche materna hacia el exterior de la glándula mamaria. En el caso de la TSH a nivel de glándula tiroidea, va a estar estimulando que ésta produzca la liberación más bien, porque esta se encuentra preformada, estas 2 hormonas se encuentran preformadas dentro de la glándula tiroidea,
de lo que son la T3 y la T4. Posteriormente vamos a tener el segundo eje hipotálamo-adenohipófisis, que bueno, una vez que el sistema nervioso estimule la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH a nivel de hipotálamo, esta hormona va a ir a estimular a nivel de adenohipófisis la liberación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas de igual manera van a salir por torrente sanguíneo de la adenohipófisis y van a llegar hasta las gónadas. En el caso de los hombres, pues los testículos, y en el caso de las mujeres, pues los ovarios. ¿Cuáles van a ser las funciones que van a desencadenar estas dos hormonas? Bueno, a nivel de ovarios en las mujeres, va a estar induciendo la secreción de otras hormonas como son los estrógenos y la progesterona, con la finalidad de que estas cuatro hormonas en conjunto puedan estar regulando el ciclo menstrual, el ciclo ovárico e incluso la ovogénesis. Mientras que en el caso de los hombres, ¿sí?, los testículos estimulados por la hormona luteinizante y folículo estimulante van a estar produciendo testosterona, pero también en conjunto estas tres hormonas, testosterona, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, van a estar regulando la espermatogénesis. En el tercer eje, hipotálamo-adenohipófisis, tenemos que una vez que el sistema nervioso estimula la liberación de hormona liberadora de corticotropinas a nivel de hipotálamo, esta va a ir a estimular a nivel de adenohipófisis la liberación de hormona adenocorticotrópica o ACTH. Esta ACTH nuevamente va a salir por torrente sanguíneo hacia su tejido diana, que van a ser la corteza de las glándulas suprarrenales, para inducir la liberación de otra hormona que conocemos como cortisol. Más adelante vamos a hablar más acerca de la función de este cortisol, pero adelantándome un poquito, pues resulta que este cortisol va a estar regulando el metabolismo celular, estimulando que se dé algunas rutas metabólicas, como por ejemplo la gluconeogénesis, la lipólisis, entre otras. Y por último, pero no menos importante, tenemos al cuarto eje hipotálamo-adenohipófisis, que en este caso se refiere a que una vez que el sistema nervioso estimula a nivel de hipotálamo la liberación de hormona liberadora de la hormona del crecimiento humano o GHRH, esta va a ir a estimular a nivel de adenohipófisis para que se dé la liberación de la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento nuevamente va a salir por torrente sanguíneo de la adenohipófisis y va a llegar hacia sus tejidos diana. ¿Quiénes van a ser sus tejidos diana? Pues van a ser el hígado, el hueso, el músculo esquelético, las articulaciones y el tejido adiposo. Esta hormona del crecimiento va a promover sobre todo la proliferación celular. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito, por ejemplo, de promover la reparación de dichos tejidos. Aunque nosotros no lo veamos por el simple hecho de movernos, nosotros estamos ocasionando que se generen microdaños a nivel de hueso, de articulaciones, de músculo esquelético, las cuales tienen que ser reparadas. Y estas son reparadas gracias a esa proliferación celular que es desencadenada por la hormona del crecimiento. Además, también esta hormona del crecimiento a nivel de hígado va a promover la liberación de un factor de crecimiento dependiente de insulina, también conocido como IGF. En conjunto, ambas, hormona de crecimiento e IGF, van a estar promoviendo la síntesis de proteínas, pues también para reparar el músculo, la lipólisis, esto con la finalidad de sacar el exceso de triglicéridos almacenados en el tejido adiposo, y también van a elevar la glucosa en la sangre.
ya que van a promover algunos procesos como, por ejemplo, la glucogenólisis, que es la ruptura de glucógeno en glucosa libre, para que ésta pueda vertirse en torrente sanguíneo y elevar las concentraciones de glucosa, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en ayuno. Cabe mencionar también que, estos ejes no están continuamente activos, no. Estos tienen una regulación, necesitan ser controlados. ¿Por qué? Pues porque si estuvieran continuamente activos, esto provocaría que, pues sí, que las células diana o los tejidos diana se sobreestimularan. Y al sobreestimularse ocasionaría que ese tejido muriera. Y dado que no queremos eso, por ende, el sistema endocrino tiene manera de regular. Y este se regula por antagonismo y también por retroalimentación negativa. Por antagonismo, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a que va a haber algunas hormonas que son antagónicas. Por ejemplo, es el caso de las hormonas que son estimuladoras o liberadoras y las hormonas que son inhibitorias. Unas son antagónicas de las otras. Por ejemplo, aquí vimos que la hormona liberadora de la hormona del crecimiento humano va a estar estimulando que se libere a nivel de adenohipófisis, pues, hormona del crecimiento. Sin embargo, su antagónica, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento humano, va a promover que se bloquee, ¿sí?, la liberación de esta hormona del crecimiento y de esta manera, pues, va a evitar que se dé, por ejemplo, la proliferación descontrolada de las células musculares, de las células del hueso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque si se comienzan a proliferar descontroladamente, pues esto va a dar origen a algún tipo de tumor. En cuanto al mecanismo de retroalimentación negativo, resulta, chicos, que el incremento de alguna hormona en específico en torrente sanguíneo llega a ir a bloquear, ¿sí?, las hormonas estimulantes que van por arriba del eje hipotálamo-adenohipófisis. Por ejemplo, en el caso de la hormona liberadora de corticotropinas, que se libera a nivel de hipotálamo, dijimos que esta iba a estimular a nivel de adenohipófisis la liberación de hormona adenocorticotrópica y que esta a su vez, una vez que se vertiera en torrente sanguíneo, iba a llegar hasta la corteza de las suprarrenales para estimular que éstas comenzaran a liberar cortisol. Bueno, una vez que el cortisol se eleve en torrente sanguíneo, esta va a ser la señal para que el mismo cortisol vaya y bloquee a nivel de hipotálamo la liberación de hormona liberadora de corticotropinas y a nivel de adenohipófisis la liberación de hormona adenocorticotrópica. Y al no estarse liberando ninguna de estas, pues por ende ya no se va a estimular a la corteza para que se siga produciendo la liberación de más cortisol. Ahora bien, hablando del eje hipotálamo-neurohipófisis, aquí ya no va a haber una regulación hipotalámica propiamente a través de hormonas, sino más bien a partir de conjuntos de neuronas sensitivas que se localizan a nivel de hipotálamo, pero cuyas terminaciones nerviosas, es decir, cuyos axones, se propagan hasta la neurohipófisis. Como ya les mencioné, en la neurohipófisis únicamente se van a estar liberando dos hormonas, que son la hormona antidiurética y la oxitocina. Bueno, ¿cuál va a ser la señal para que se libere la hormona antidiurética? Pues resulta que la hormona antidiurética se va a estar liberando cuando las neuronas sensitivas que sensen la osmolaridad de la sangre, también conocidas como osmorreceptores, que se localicen en hipotálamo, detecten que hay un incremento de la presión osmótica de la sangre de más del 2% o una disminución de la presión arterial de 10%. ¿A qué se refiere primero que nada
el término presión osmótica? Bueno, se refiere a la cantidad de soluto en moles con respecto a los litros de disolución o de solvente. Es decir, nuestra sangre siempre tiene que permanecer en equilibrio tanto sus solutos, es decir, la cantidad de electrolitos, proteínas plasmáticas y células, con respecto al volumen de agua de dicha sangre. Siempre tiene que haber un equilibrio. Sin embargo, cuando nosotros sufrimos una pérdida de solvente, ¿sí? Es decir, de agua, ya sea por fiebre, estrés, deshidratación, una hemorragia, yo qué sé, ¿sí? Cuando tenemos pérdida de esta agua, por ende, la sangre se va a concentrar, ¿sí? Se va a concentrar. Esto va a llevar a que se incremente su presión osmótica y por ende, estos osmorreceptores van a sensar ese incremento de la presión osmótica y se van a activar mandando un potencial de acción por los axones y estimulando a nivel de neurohipófisis que se dé la liberación de hormona antidiurética. La hormona antidiurética, o también conocida como la hormona vasopresina o antipérdida de agua, va a salir de neurohipófisis por torrente sanguíneo y va a ir hacia sus tres tejidos diana, que van a ser los túbulos renales, las glándulas sudoríparas y las arteriolas. ¿Cuál va a ser la función que van a ejercer sobre los túbulos renales? Bueno, ahí van a activar a las acuaporinas, para que estas acuaporinas puedan reabsorber agua de la luz del túbulo renal y mandarla nuevamente a torrente sanguíneo. De esta forma vamos a estar evitando la pérdida de agua a través de la orina, porque recordemos que tenemos poca agua con respecto a los solutos en nuestra sangre. A nivel de glándulas sudoríparas, recordemos también que el principal componente del sudor pues va a ser el agua, y como nosotros nuevamente tenemos poca agua con respecto a la cantidad de solutos, nosotros lo que queremos es no perder agua. Por ende, la hormona antidiurética va a bloquear, ¿sí?, a estas glándulas sudoríparas y las va a estimular para que no transpiremos. Y de esa forma, pues evitemos la pérdida de agua. Y en cuanto a las arteriolas, esta hormona antidiurética va a inducir que éstas sufran una vasoconstricción, es decir, que disminuya la luz del vaso sanguíneo. Al disminuir la luz del vaso sanguíneo, el plasma o la sangre va a ejercer una mayor presión, ¿sí?, o una mayor fuerza sobre la pared de dicho vaso sanguíneo. Y por ende, este mecanismo de vasoconstricción va a ayudar a que se incremente la presión arterial, hasta llegar pues a su rango normal, que sería de 80 a 120 milímetros de mercurio. Esto con respecto a la hormona antidiurética. Ahora, ¿cómo es que se va a estar regulando esta hormona antidiurética? Pues bueno, una vez que se lleven a cabo todos estos mecanismos y que podamos obtener más agua, ¿sí?, el nivel de solvente va a llegar a lo normal y por lo tanto eso va a ayudar a que se disminuya la presión osmótica sanguínea. Esa presión osmótica sanguínea disminuida o normal va a ser lo que va a estimular a estos osmorreceptores a que ya no sigan creando esa señal para que se libere hormona antidiurética. Por ende, ¿sí?, se apaga todo este mecanismo. Ahora bien, hablando del eje hipotálamo-neurohipófisis que tiene que ver con la hormona oxitocina. Primero que nada, este va a ser un ciclo, ¿sí?, un ciclo que se va a dar. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta oxitocina, ¿sí?, se va a estar liberando siempre que se estimulen a unas neuronas nuevamente sensitivas que se conocen como neurosecretoras, las cuales
poseen terminaciones nerviosas que van a parar hasta la neurohipófisis y estimulan a que ésta libere hormona oxitocina. Esta hormona oxitocina va a tener como tejidos diana a las glándulas mamarias y al útero, ¿sí? Específicamente a ese músculo liso que recubre el útero. ¿De qué forma? Bueno, resulta que, aquí vamos a poner primero el ejemplo de lo de la glándula mamaria, ¿sí? En primera instancia, aquí en el pezón, ¿sí? En el pezón de la mama, del seno, vamos a tener pues la inervación de muchas neuronas sensitivas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que una vez que ese pezón sea estimulado por el reflejo de succión del bebé, estas neuronas van a mandar una señal hacia las células o las neuronas neurosecretoras para activarlas y que éstas estimulen mayor liberación de oxitocina y así sucesivamente. Es decir, entre tú más estimules tu pezón con el reflejo de succión, más liberación de oxitocina va a haber. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que la oxitocina era la hormona relacionada con la bajada o la eyección de la leche. Por eso es que es muy cierto eso que dicen, que entre más te estimules, más leche vas a eyectar, más leche te va a bajar. De ahí la importancia de que los médicos luego les digan a las madres que se estimulen con el bebé, que aunque no nos eyecten leche aún, pues se sigan estimulando para que se dé todo este proceso. En cuanto al útero, aquí tenemos que pues la oxitocina va a ser muy importante durante el trabajo de parto, sobre todo durante el proceso de expulsión del producto, también durante el coito y durante la menstruación. ¿Por qué? Pues porque esta oxitocina va a estar estimulando que el músculo liso que reviste el útero se contraiga con una mayor fuerza, con una mayor intensidad. Entre más oxitocina, más contracción de la musculatura uterina. Y por ende, en el caso del trabajo de parto, estas contracciones van a ayudar a que vaya ejerciéndose presión en el cuerpo y la cabeza del bebé para que ésta vaya bajando lentamente del útero hacia el cuello uterino y se dé la expulsión del producto. En cuanto al coito, pues es importante sobre todo para que el hombre llegue al orgasmo. ¿Por qué? Pues porque entre más se contraiga la musculatura lisa del útero, pues mayor estimulación al miembro del hombre, pues va a haber. Y también es importante durante la menstruación, porque al liberarse oxitocina y que ésta produzca la contracción del útero, esto va a promover que sea mucho más fácil el desprendimiento de esa capita de endometrio que ya no le sirve al cuerpo y por lo tanto pues se tiene que desechar. Otra cosa muy importante que hay que mencionar es que, hay muchas mujeres que luego dicen, no, pues es que yo dejé de lactar a mi bebé porque sufrí un coraje muy grande o un susto muy grande, ¿sí? Es cierto, ¿sí? Es cierto que dejamos de inyectar leche materna a las mujeres durante la lactancia si tenemos un episodio estresante. Es decir, si tenemos cualquier acontecimiento que nos genere estrés, ya sea estrés psicológico, estrés físico, estrés metabólico, todo lo que nos active el sistema nervioso simpático de lucha o huida, va a incrementar los niveles de 3 hormonas, que son la adrenalina, noradrenalina y el cortisol. Por ende, estas 3 hormonas llegan a bloquear la liberación de oxitocina. Y como ya dijimos, la oxitocina está relacionada directamente con la eyección de la leche, desde la mama hacia el exterior.
Por ende, pues cuando tengamos niveles elevados de estos por el enojo, por, no sé, el susto, pues se va a bloquear esto. No vamos a inyectar leche. Pero esto es transitorio. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si tú te sigues estimulando y pasa ese periodo de estrés, estas hormonas van a empezar a descender, ¿sí? Sus niveles van a descender y por ende, pues se va a poder dar nuevamente ese eje hipotálamo-neurohipófisis del que les hablé, que una vez que tú estimulas el pezoncito, estas neuronas sensitivas van a activar a las neurosecretoras. Estas neurosecretoras a nivel de neurohipófisis van a estimular que se libere más oxitocina y esta a su vez va a ayudar a que se inyecte más leche para poder alimentar al bebé. Y pues bueno, esto sería todo por esta sesión. En la siguiente sesión terminaremos de ver las restantes glándulas y hormonas del cuerpo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.